Cinco. Compañeros, buenas noches. Episodio 6 de la temporada 4 de A Fondo, temporada 6 de en TV Morena. Y bueno, y arrancamos aquí, Valdemar Coronel, su servidor. Susi, Hola, muy buenas noches, compañeros. Un gusto verlos como todas las semanas. Le mandamos un saludo a la regidora del pueblo, Maggie, que esta semana no nos va a acompañar, pero pues está en sus funciones y como todas las semanas, pues la esperamos. Con Arturo. gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer, como siempre, estar aquí con Susi y con Valde. Perfecto, muy bien. Bueno, pues el primer tema de tres que empecemos con lo que son los casinos, ¿no? Que por ahí desde la época donde era el presidente Fox, luego con el presidente Calderón, fue un boom lo de los casinos, ¿no? Por ahí, por una parte, los casinos en aquella época tradicionales, y ahora ya son casinos en línea, ¿no? Entonces, ahora ya es de por sí hay una falta de regulación en cuestión cibernética digital, pues entonces imagínense cómo está la situación, ¿no? Eso de los permisos para los casinos también se otorgaron muchos en la época en que el secretario de gobierno era Santiago Krill, ¿verdad? Entonces, sí es un tema ahí complicado y luego también con las cuestiones de pues, la facilidad que hay en ese tipo de negocios o de lavado de dinero, ¿no, Arturo? Así es, Valde, así es. Fíjate que la vez que declaró o que comentó este tema el secretario Harfuch, pues fue sorprendente, ¿no? Este, Detectaron 13 casinos en toda la República Mexicana. Si dos de esos casinos tienen relación con el empresario que tiene broncas ahorita económicas y políticas con el gobierno y con el SAT, eh, eh, se utilizaban jóvenes construyendo el futuro. Sí, que dijo la presidenta que no tenía nada que ver un tema con el otro, pero pues bien que se quejan de los programas sociales, pero ocupan todos los beneficios de estos programas sociales. Y aquí lo que llama la atención y lo que es preocupante, yo digo, caray, si ese talento que ocupa los grupos delincuenciales del país lo ocuparan para engrandecer nuestro país, pues seríamos un primer mundo. Sí, primero recibían dinero ilícito, después de alguna forma, a través de empresas fachadas y transferencias, posteriormente con intermediarios de bajo perfil utilizaban estudiantes engañados, retornaba ese dinero millonario a las cuentas de los que ingresaban esos dineros sucios desde un principio. Entonces, pues allí había un lavado de dinero y había una evasión fiscal que definitivamente, ¿no? Bueno, que yo recuerdo exactamente, empezaron desde Fox. Hubo un secretario de gobierno que fue muy requerido cuando dio permisos para los casinos. Y también una situación que se presenta es que hay casinos que trabajan a través del Internet y que esa situación pues no está regulada, no está bien reglamentada, tiene que ser actualizada, tiene que ser regulada para que pues no exista el lavado de dinero y tampoco exista como consecuencia pues la evasión fiscal. Así que lo hemos platicado en otras ocasiones, que la cuestión de esos recursos mal habidos, esos recursos limpiados a través de estas prácticas, pues siguen fortaleciendo al crimen organizado. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y digo, también aquí la cuestión, si ustedes ven, por ejemplo, ahorita están viendo un partido de fútbol o fútbol americano, es increíble la cantidad de comerciales que hay sobre este tipo de casinos virtuales, ¿no? Hay uno ahorita que ves un partido de fútbol americano y te lo están pasando cada 30 segundos, ¿no? La misma chica de TikTokera, influencer, dando comerciales sobre esto, ¿no? Y luego sale el otro relacionado con aquellos de Baja California, Hank, ¿no? Y luego salen los relacionados también con con el que nombrabas ahorita del TV Azteca, ¿no? El señor Salinas. Entonces, sí, una serie de cuestiones de que esos negocios no se dan así nada más, si no hay una complicidad también de autoridades o una omisión o el cerrar los ojitos y dejar que suceda, ¿no? Porque
hasta ahorita en una situación totalmente reactiva es como se encuentran estas cuestiones, ¿no? Y de ninguna manera es preventiva. Susi. Cabe destacar que todos los permisos que se otorgan para los casinos son otorgados por la Secretaría de Gobernación. Y bueno, no podía faltar aquí nuestro querido amigo Ricardo Salinas, inmiscuido en este tipo de negocios ilícitos con lavado de dinero, hay que decirlo tal cual es y pues se tiene que investigar, pero ¿hasta dónde tiene él metidas las manos en tantos negocios en el país ilícitos, ¿no? Que todos sus negocios pues realmente son chuecos. Y como decía Arturo, pues él ha utilizado todo lo al amparo de la corrupción y del poder que ha habido en este país, pues para satisfacer sus hambres de riqueza, ¿verdad? Mala vida, porque esa es, no queda otro término para esto. Y pues yo creo que el gobierno de México en este caso, pues tiene que trazar bien las líneas para desmantelar todas estas redes que realmente, pues sí son preocupantes, ¿no? ¿Hasta dónde estamos metidos en esta situación? Como decía Arturo, también utilizan lo que pueden del gobierno y se benefician al amparo del mismo y aún así siguen tirándole. Yo creo que en este caso, pues habría que revisar, dicen que tiene que revisar todas las líneas del dinero para llegar al fondo del asunto. Así es, así es. Sí, bueno, sí, hay que estar al pendiente de este detalle porque seguramente en los próximos meses vamos a seguir, vamos a tener el seguimiento de esas investigaciones, ¿no? Y bueno, y esto obviamente, o sea, si se fijan, los tres temas de hoy nos relacionan con el mismo personaje, ¿no? Ahora vámonos de alguna u otra manera, no de manera directa en el caso, por ejemplo, del Plan Michoacán, ¿no? No de manera directa, pero sin embargo, pues ha sido uno de los impulsores de hacer esta situación que sucedió en Michoacán, que no es cosa menor, obviamente, el asesinato de un presidente municipal, pero que se ha tratado de hacer lo más grande posible para estar preparando esas cuestiones de un posible golpe blando, ¿no? Como lo intentaron con López Obrador, ahora también lo están intentando con Claudio Sheinbaum, ¿no? Entonces, para pasar a este tema del Plan Michoacán, nada más así como preámbulo, bueno, pues que vemos y creo que hay que reconocer que es una acción, esto de que se da del Plan Michoacán, pues que no se dio en todo el primer año del gobierno de la presidenta, ¿no? Que sí efectivamente es una cuestión reactiva, una reacción a un suceso que se dio, ¿no? Yo me pregunto qué hubiera sucedido, qué estaría pasando si no hubiera pasado ese homicidio, ¿no? Si no hubiera pasado ese asesinato, tal vez no hubiera existido el Plan Michoacán, ¿no? Que ese es algo que sí tenemos nosotros que ponerlo sobre la mesa y creo que sí le ha faltado a la cuestión el tema de seguridad, lo mismo que le faltó al de López Obrador, ¿no? Una estrategia precisamente preventiva y no, pues, a sacar al bomberazo al último tiempo, ¿no? Y creo que esa es una cuestión muy importante y sí se tiene que planear porque no puede haber de repente hoy que está Michoacán así, mañana va a estar Sinaloa, mañana Guanajuato, mañana aquel, y vamos a estar haciendo un plan cada mes, ¿no? O cada 3 meses o cada 4 meses. Es decir, eso sí desnuda que no hay una estrategia pues 100% confiable. Arturo. Sí, 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 Valde, yo creo que ha sido tardía la reacción a este nivel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo la única justificación que encuentro que se hayan tardado tanto es que los mandos medios no informen en su momento al presidente López Obrador y en este momento a la presidenta. Sí, pero no sé si ustedes acaban de ver hace unas horas un video que acaban de subir, que donde pareciera ser que dentro de este asesinato está implicada la esposa del hoyo Oxiso. Sí, supuestamente había unas cámaras de vigilancia, había algo que no cuadraba y que este, el secretario Harfuch comenzó a indagar. Había cámaras dentro del domicilio de este presidente municipal Carlos Manso. fallecido, este, y, y pues creo que el homicidio,
tiene que ver con situaciones sentimentales con su esposa y uno de sus escoltas más cercanos. Sí, esto cambia totalmente la perspectiva del asunto. Digo, qué bueno, digo, qué malo que haya tenido que esperarse una situación como estas, pero qué bueno que ya está despertando aún más la Secretaría de Seguridad, porque pues habla siempre, ¿no? Que ataca la extorsión, eh, las drogas, pero tú vas a la calle y tú escuchas comentarios quien vive las extorsiones todos los días y te dicen, esto sigue igual. Entonces es muy lamentable lo que haya pasado, es muy lamentable que se detone a través de todo esto, pero también ya se cambia ahí la situación del rumbo de lo que es la seguridad nacional con respecto a lo que es un hecho que pareciera ser que manejaba hambre de poder y circunstancias. Y yo lo platico, digo, no puedo decir la fuente, porque bueno, es una persona aquí del Estado, pero es una persona que se dedica a la investigación, al periodismo, y que constantemente está pues, más informado que en este caso un servidor ciudadano que solamente lo que ando pescando de las redes sociales. Entonces, si se llegara a concluir que su esposa esté involucrada en este crimen, caray, o sea, híjole, pues cambia toda la perspectiva del asunto, ¿no? Sí, pero esa es una especulación, ¿verdad? No, no es algo que ya se haya revelado oficialmente. O sea, eso es algo que alguien especuló. Bueno, yo vi los videos, ya acabo de ver el video hace un ratito, lo acabo de ver hace un rato. O Ah, sea, fíjate sí que yo puede no ser una tenía. especulación y yo la verdad diría, la realidad ya está bien cercana a la inteligencia artificial, si eso fuera inteligencia artificial. Sí, sí, habrá que tener mucho cuidado con esa noticia, hay que ver si se confirma, ¿no? O sea, no fue una declaración de Harfuch, sino fue un reportaje que algún periodista hizo, ¿no? Fue así. Lo compartieron, Exacto. compartido, Sí. pero vamos a Hay que esperar. ponerle. Sí, digo, hay que tomarlo con Por cautela, eso no ¿verdad? doy nombres, doy circunstancias, Exacto. sí, o sea, se maneja lo que está en las redes, bueno, pero de todos modos, qué lamentable que la reacción para mí, pues ha sido lenta y tardía, Sí. deja mucho que desear, inicia en Michoacán y seguramente se va a extender a otros estados, pero yo creo que sí ha faltado una estrategia conjunta. Ellos hablan de 4 ejes dentro de esta estrategia del Plan Michoacán, hablan de coordinación, de fortalecimiento a la Guardia, a la, ¿cómo se llama? Policías La municipales. Guardia Cívica de la Policía del Estado de Michoacán, la coordinación con la Marina, hasta con la Marina y con la Guardia Nacional, pero creo, insisto, que ha sido tardía, ha dejado muchos muertos, ha dejado muchas familias carentes ya de esperanza de salir adelante con ese tipo de circunstancias y esperemos que ahora sí sea real y que tenga los resultados que pues todos de una u otra forma estamos esperando. Hoy en la mañana yo veía las noticias ya de la implementación de esta estrategia y ya se daban los primeros pues, enfrentamientos en las carreteras de Michoacán. De hecho, ya está igual como si fueran esos clásicos narcobloqueos de calles, en este caso de carreteras, digo en algunas situaciones así. Y también se dio ya por ahí el primer escándalo en estos cambios, ¿no? En donde se nombra a un personaje que hace algunos años había sido procesado por delitos de falsificación de documentos y se le nombra como parte de la policía, ¿no? Estatal, ahí en Michoacán, ¿no? Todas esas cosas donde dices tú, oye, ¿en qué cabeza cabe, no? Entonces, y, o sea, cosas bien lamentables, ¿no? No sé en qué vaya a acabar ese plan, pero digo, muchos analistas dicen que es prácticamente lo mismo que hizo en su momento Calderón, lo mismo que hizo en su momento Peña Nieto, que seguramente va a funcionar mientras estén esos elementos ahí. Y del momento en que digan ya se calmó, ya nos retiramos, regresa el problema, ¿no? Que esa es la parte que se debe de evitar. Susi, Bueno, no hay que perder de vista que el Plan Michoacán fue apenas dado a conocer el 9 de noviembre en una conferencia de prensa por el Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia y ella. Creo que, bueno, debemos de estar lejos de pesimistas, debemos de estar optimistas ante un panorama de un plan, pues de una estrategia bien trazada que se da a raíz, ¿no? De la triste muerte también del triste mártir
del falso mártir para mí, porque como lo mencioné en este programa, pues a la luz de los días iba a salir pues la realidad de todo esto, ¿no? Por ahí hay alguna especulación que menciona el compañero Arturo, lo dejamos en eso solamente. eh, Desde mi punto de vista, lo digo como ciudadana, pues vamos a confiar en que esta estrategia que tiene más de 100 puntos y 100 aristas para que sea implementada y que tenga eficacia total, pues mencionan ejes también de un plan económico para Michoacán de 69.000 millones para trazar carreteras, para modernizar la refinería, para Los para puertos. reforzar los puertos, el comercio y desarrollar la economía en Michoacán y atacar totalmente las causas, que esa es la raíz de esto. Y no tenemos por qué ser tan pesimistas, puesto que el secretario de Seguridad pues ha dado resultados y como lo dice nuestro queridísimo Ángel Valderas, los números son los que cuentan siempre, ¿no? Yo creo que hay que ver ese punto. Y fíjate que sí quiero destacar algo que hicieron en esta semana, que fue cambiar al secretario de Seguridad del Estado, que es algo bueno que tiene que ir de acorde al plan, ¿no? Yo creo que ir cambiando ese tipo de elementos, pues ya es un avance. Y ahora, pues fíjate que difiero ahí en algo. Eh, si no se había intervenido Michoacán antes, es porque tú sabes que interviniendo un estado va a haber un baño de sangre, quizás temporal, pero tiene que haberlo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora los ciudadanos que están también o ávidos de que pedían justicia, pues se van a tener también que atener a las consecuencias de lo que esto representa, un despliegue de 10.000 elementos de seguridad y de nuestras fuerzas de inteligencia de seguridad, que estamos hablando del grupo Murciélago, que los antecedentes que tenemos cuando actúan en esto es que no van a agarrar a nadie, ¿no? Van a hacer una limpieza, ¿sí? Y esta limpieza te va a implicar que es tu vecino, tu hijo, tu pariente y ni modo, porque eso lo está pidiendo a grito la ciudadanía y es algo que no se había dado en más de 10 años que pues va a estar fuerte. Entonces también los ciudadanos y el país se tiene que contener porque pues ellos mismos pidieron a fuerzas un plan. A veces no es que se quiere entrar o no, es que también implica un baño de sangre brutal, hacer una limpieza de todas estas lacras, porque no se les puede denominar de otra manera. Y esto se le llama en la inteligencia del gobierno, pues la barra libre, ¿no? Para los equipos tácticos de nuestro país. Entonces, pues aguantar vara también allá. Tan bonito Sí, Michoacán, ¿verdad? Tan bonito que es sí. Pátzcuaro, tan bonito que es pasear por ahí en los pueblos mágicos. Bueno, era, hace muchos años ya no se ¿Verdad? puede. No, Fíjate todavía no que, tiene mucho que yo fui eh, y muy bonito, muy tranquilo. Si tú no te metes con nadie, nadie se mete contigo. La cuestión es que pues sí, también se necesitaba pues una estrategia de ejecución donde la presidenta y el equipo de seguridad dicen que cada 15 días se van a estar rindiendo cuentas y como bien tú lo dijiste, ya están los primeros resultados, ¿sí? Fueron ya hay detenidos, hay armas largas, detenidos cartuchos y droga. Y vamos a empezar y yo confío pues en los resultados que se puedan dar, ¿no? sí, muy bien, tú sí les tienes mucha confianza, Susi, eso sí. Bien. Sí, sí, Mira, claro que sí. fíjate que nada más así como comentario final para entrarle al siguiente tema, ¿no? Pero sí, eso que comentabas de la remoción del secretario, es donde te digo que contrataron por ahí a unos personajes con antecedentes penales, ¿no? Son las cuestiones donde dices, ¿dónde está esa? Incluso cuando contesta el secretario de seguridad que puso a ese personaje, dice que pasó los exámenes de confianza, ¿no? Entonces dices, caray, o sea, ya empezamos mal, pero bueno, vamos a, como dices, vamos a darles el beneficio de la duda
Vamos a ver qué pasa y ojalá y todo salga bien. Y bueno, y esto nos relaciona con el tercer tema, y esto sí, lo que sucedió este fin de semana en la marcha que fue convocada mayormente en medios por gente que no era para nada de la generación X, que más bien era de la generación de, no sé, de los baby boomers o no sé, no sé cuál, otras generaciones, menos la generación que tenía, que se supone Dijeron que que hacía el llamado, de sí, la A a la B, sí. sí, no tenían la menor idea de lo que pasó en Nepal, vamos, la gente que estuvo ahí, ya salieron todos los memes, las grabaciones, los videos, donde, pues sí, la gente haciendo el ridículo, ¿no? Totalmente el ridículo. Otra, fue una marcha totalmente, hagan de cuenta la marea rosa, exactamente igual, ¿no? O sea, con dos, tres ahí de trasnochados que a lo mejor sí les gustaba mucho ese programa se llama One Piece, ¿no? Algo así, una cuestión así. Y bueno, fuera de esa parte, pues más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, pero sí les sirvió para, para estar preparando seguramente esos intentos de crear un golpe blando, porque metieron el asunto hasta le sacaron un mensaje al presidente Trump y bueno, vamos, o sea, hicieron ruido, hicieron lo que ellos pretendían hacer, lo lograron. No lograron obviamente tener un evento masivo, ¿no? Creo que no llegó ni a 20,000 personas la marcha, pero vamos, algo lograron, ¿no? Y hay que tener cuidado con ellos, ¿no, Arturo? Sí, sí, en un principio comentaste el vínculo que existe con este empresario, ¿no? Ahorita tan de moda y tan de boga en los medios de comunicación. Mira, yo creo que sí existe, debe de existir inconformidad en algunos sectores de la población mexicana, donde pues no les parece este tipo de gobierno, ya sea porque tú ibas en una zona donde existe inseguridad. Si yo tengo la confianza en el secretario Harfuch, pero hay que reconocer que no sé si no les alcance el número de elementos, no sé si muchas veces esos elementos, como tú dices, tengan antecedentes criminales y relaciones con criminales y caigan en la circunstancia de que tienen que someterse por interés o por miedo o por lo que tú quieras, sí, pero sigue habiendo inseguridad en muchos estados de la República. Si yo escuché los reclamos de jóvenes que hablaban precisamente de la inseguridad y de lo que son las extorsiones. Sí, nosotros estamos alejados de este tipo de circunstancias aquí en Querétaro, pero si tú te vas aquí al estado de Guanajuato, Ahí, si tú Celaya. viajas para Zacatecas, si tú viajas para Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, tú escuchas que sigue habiendo y dices tú, bueno, ¿y dónde está el 089, no? ¿Y dónde está la Guardia Nacional? ¿Y dónde está todo lo que se dice en las mañaneras? Si muchas veces a plena luz y ya de una manera cotidiana, ya sin ningún sentido de ocultamiento de estas personas, siguen extorsionando. Entonces, sí creo que hay inconformidad, aunque esto de la marcha, pues fue manipulado. Tú te das cuenta cuando la gente tiene una convicción del por qué va a marchar, te informas, tienes un reclamo directo, ¿no? Hay gente que no sabía, pues ni cómo se llamaban ellos porque iban en estado de adicciones Sí, y también muchos grupos utilizaron esta manifestación para tratar de abrir comercios. Sí, me tocó ver un video donde un grupo de 8 o 10 personas trataban de abrir un centro joyero ahí en el centro de la Ciudad de México. Entonces, pues a marea revuelta ganancia de pescadores, pero creo que al final sigue siendo más la aceptación de este gobierno que lo que se podía esperar de regresar a los antiguos gobiernos, que lo único que buscaban era lo que están buscando ahora, tener el poder no para beneficiar a un pueblo, no para beneficiar a la ciudadanía, no para engrandecer México, sino simple y sencillamente para fortalecer más sus economías propias, valga la redundancia, valga la expresión, y seguir llenando pues sus arcas, olvidando que el que gobierna tiene que administrar los recursos, pero para una ciudadanía, para un pueblo, para una nación. Ellos creo que no es su interés. Y es más, hubo algunos videos ahí donde en vez de ayudar a la Marce y en vez de ayudar a un empresario que no quiere pagar sus impuestos, salían con la comparación de que yo podría estar en este momento en Europa en un yate de no sé cuántos. Dices, wow, o el sea, pues hijo, sí, pues, el sobrino. seguramente, pero pues no manches, eso ni se dice, ¿no? O sea, en vez de ganar, perdiste.
Y yo creo que esa es la desesperación de, hablemos de derecha o de empresarios o malos empresarios, malos ciudadanos, antipatriotas, que lo que buscan es seguir teniendo el poder para engrandecer sus riquezas personales. Sí. Y digo, y que uno entendería de la gente que tiene algún interés personal que participen ahí de alguna manera. Digo, no estamos obviamente dando ninguna razón, pero tú entiendes que participen. Lo que no podemos nosotros entender, bueno, sí lo podemos entender, pero esta gente que es fácilmente manipulada y que van y se unen a una marcha donde tiene otra finalidad, ¿no? Y ahí es donde sí entra, pues sí, desgraciadamente la ignorancia que tenemos, ¿no? La ignorancia que tenemos como pueblo, o sea, es decir, de los 17,000 personas que ven ahí, seguramente 10,000 eran acarreados, ¿no? Acarreados con alguna cantidad o acarreados mentalmente, ¿no? Que eso es algo todavía más lamentable, ¿no? Que hasta gratis le salían. Susi, cerramos ya, nada más 1 o 2 minutitos. Bueno, quiero recalcar que nosotros como movimiento en la izquierda, pues respetamos a toda la gente que se pueda manifestar por alguna circunstancia. Es legítimo, y está consagrado en la Constitución la libre manifestación. Simplemente la diferencia entre ellos y nosotros, que yo he participado en la izquierda y en las marchas, cuando íbamos a las asambleas, a la Ciudad de México, a nosotros sí nos estaban esperando los granaderos para ver a qué horas había un, algún infiltrado, ¿no? Provocación. Que lograra, hacer algún disturbio nada más para ellos actuar, ¿no? En contra de, pues, de nuestro movimiento. Y la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros jamás rompimos un vidrio. Esa es la gran diferencia. Y esto, pues, algo muy bien planeado. Los invito a ver algo que me llamó muchísimo la atención. Una entrevista de Pigmenio Ibarra con Poncho Gutiérrez relacionado con este tema de la marcha, donde da datos históricos, referencias muy buenas y sobre todo que nos remonta la memoria histórica de nuestro movimiento y la diferencia con que es entre ellos y nosotros, que nosotros pues siempre marchamos por causas legítimas, ¿no? Siempre nos manifestamos de una manera pacífica y esa es la diferencia y pues yo los invito siempre a que las manifestaciones pues sean así, porque gracias a eso hemos logrado o llegamos a tener un gobierno por esa vía también, por la vía pacífica, y pues hemos logrado también tener un proyecto pues que ha beneficiado también al pueblo, pero por esa vía, no por la vía violenta. Eso se tiene que quedar en el pasado y también hacer conciencia pues de quién acarrea toda esta gente, ¿no? Que es el PRIAN. Entonces, verdaderamente los que tienen manchados las manos de sangre son los que nos dicen violentos ahora. No, pues no nos vamos a dejar. Así es, sí. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros, y nos estamos viendo para la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.